Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Cuando nosotros vamos a algún lugar, cuando nosotros anhelamos algo, oigan, estoy hablando en nosotros como cristianos, anhelamos algo, vamos a un sitio, nosotros colocamos toda nuestra voluntad, nuestro interés en todo aquello que nosotros hemos anhelado. ¿Para qué? Para poder disfrutar de ese anhelo, para poder verdaderamente estar gozosos en Cristo Jesús. Y nosotros cuando vamos a determinado lugar, usted recibe esa bendición, y de acuerdo a esa bendición usted va a caminar, va a proyectar el amor que usted ha sentido, o sea, lo que usted ha recibido lo va a proyectar y usted va a estar mejor. ¿Me explico? Si usted está en la escuela, usted pide lo que usted en la escuela le ha enseñado, al nivel de la escuela. Cuando usted está en el colegio, usted pide de acuerdo o reclama de acuerdo a como usted ha estado educado en el colegio. Pero cuando usted está en la universidad, usted reclama de acuerdo a como está en la universidad. Todo esto. Entonces su educación, mi amado hermano, va a ser, y usted va a pedir cosas de acuerdo a cómo, dígame bien, a cómo vienen las cosas en ese momento. Es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, ahí donde está, ¿sí? Usted cuando pida algo, lo pida con conocimiento de causa. Por eso Dios a nosotros nos ha dado, ¿qué? Nos ha dado una inteligencia, nos ha dado unos dones, y fuera de eso nos ha dado unos talentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos magnificar, o sea, magnificar esos dones y talentos, trabajando en ellos, caminando en ellos. ¿Para qué? Para poder obtener la sabiduría y poder saber si somos sabios en esto o no somos sabios en eso. Yo puede que sea un especialista en la materia, pero si no le he dedicado tiempo, si verdaderamente no he trabajado en la materia, de nada me va a servir. ¿Por qué? Porque voy a ser mediocre, voy a ser pequeño. Dios quiere que ustedes, mis amados hermanos, aprendan y conozcan quién es Dios. Primero que todo tengo que conocer quién es Dios para poder decirle, Señor, esto y esto. Pero si yo no conozco quién es Dios, ¿cómo le digo yo a Dios esto y esto? Fíjense que hay cosas que son importantes en mi vida. Nosotros estamos con alguien, ¿sí? Y a veces pasa el tiempo, llegan los 15 años, 20 años, y usted no sabe con quién ha vivido. No lo conoce. Y es cuando vienen las separaciones de esos hogares ya que tienen 15, 20 años. ¿Pero por qué se separan? Porque han estado sin conocerse. Porque muchas veces viene alguien y me dice a mí al oído una cosa diferente, me endulza el oído con una palabra que yo creo que es la palabra que viene de Dios, pero que verdaderamente yo no discierno. ¿Por qué? Porque no he conocido, o sea, no he estudiado, no he aprendido, no he ido, ¿sí?, a esa escuela, a esa universidad, para poder yo traer el mensaje y saber a qué me está hablando, o sea, qué es lo que Dios está pidiendo en mí. ¿Cuántas veces nosotros no entregamos las cosas porque
nos da como, ¿qué yo? No queremos entregarlas, no, porque es que esto me lo dio a mí, tal cosa. Pero cuando uno empieza a conocer de la palabra de Dios, usted ya se vuelve un dador. ¿Por qué? Porque sabe que Dios a usted le va a dar más, porque Él es omnisciente, Él es infinito, Él es inagotable, mi amado. Cuando usted entiende ese mensaje, usted empieza a ser un dador a ultranza. Un dador bueno. ¿Por qué? Porque usted no lo piensa. ¿Por qué? Porque le nace del corazón. Ese es el tema que traemos nosotros en este día. Traemos unas perspectivas de Dios, traemos unos atributos que Dios tiene, dígame bien, que los tiene solamente Dios. Usted no los tiene, ninguno de nosotros los tiene. Solamente Dios quien tiene esos atributos. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios es inagotable, Dios, todo lo que usted quiera colocar. Dios es legalidad, Dios es todo. Eso es Dios. Usted no lo puede ser. Pero si usted permite que Dios se manifieste en usted, en ese momento usted se va a dar cuenta de que usted puede también hacer cosas, como dice la palabra, mucho más de lo que Él hizo, de lo que el Maestro hizo. Cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, a ese conocimiento, a esa sabiduría, que solamente la trae Dios, oigan bien, que solamente la trae Dios. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de nosotros. Nosotros somos finitos. Nosotros no somos infinitos. Nosotros no somos espirituales, ángeles, angelicales que andamos volando por todo lado y estamos atravesando paredes. No, nosotros somos mortales, ¿sí? Y estamos hechos, tenemos una limitación, estamos limitados en todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar en la presencia y empezamos a vivificar lo que Él es, bien, lo que Él es en mi vida, yo puedo verdaderamente hacer obras maravillosas, porque Él así lo describe. O sea, lo que está escrito en la palabra de bendición y de maldición, mi amado hermano, usted la lleva, como decía Cristian, la lleva. ¿Por qué la lleva? Porque si usted decide hacer la maldición, pues usted va a recibir golpe de golpe en golpe, todo el tiempo de golpe. Cuando usted decide estar en el camino del Señor, pues bien, va a tener una lucha. Va a tener una lucha, usted va a estar en un desierto, va a tener aflicciones, va a tener diferentes cosas, hasta que llegue un momento en el cual ya Dios le permite que usted ya pase a otro campo diferente en la tierra prometida y usted pueda recibir, ¿qué?, los frutos de ese campo, que es leche y que es miel. O sea, esta es bendición. O sea, Dios no promete algo que no se puede hacer. Dios promete lo que Él verdaderamente ya colocó en cada vida. Oiga bien, digo, verdaderamente ya colocó en la vida de cada uno de nosotros. Si usted tiene, mi amado hermano, una necesidad, es porque Dios ya ha colocado a usted esa necesidad. Todo el cuerpo humano tiene necesidades. Todo el cuerpo humano, todas las células tienen necesidades. Todas las plantas tienen necesidades. Toda la tierra tiene necesidad de recibir, ¿qué?, la lluvia tardía, temprana y tardía. Todos tienen necesidades. Y de acuerdo a quién se las resuelva, quién se las pueda solucionar, es cuando usted empieza a tener ídolos, ¿sí?, idolitos y todas esas cosas que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel en Egipto consiguió muchos ídolos. ¿Por qué? Porque ellos duraron 400 años. ¿Sabe lo que son 400 años viviendo en un sitio? Si usted se va para, un compañero, un colega que se fue para España, ¿sí?, y llegó aquí hablando, pero unos 4 años llegó aquí hablando español. ¿Y qué pasó? Pero ¿por qué? Porque no tienen madurez. O sea, no hay esa madurez, no hay ese enraigue, esa raíz que es la que te da a ti el estar acá. O sea, si yo soy colombiano, ¿sí?, y yo soy santandereano, ¿por qué voy a hablar como los antioqueños? ¿Por qué, mi amado hermano? Tengo que hablar mi propia lengua, tengo que hablar mi forma. ¿Por qué? Porque tengo una identidad. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos una identidad nueva, somos criatura nueva, fuimos hechos diferentes, ya tenemos que estar pensando
Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor nos va a meter a nosotros en la escuela, nos mete después en el colegio y después nos mete en la U. O sea, nos empieza a amalgamar para que nosotros podamos hacer. Muchas veces ustedes van a una parte donde hacen jarrones de barro, ¿sí? Y usted cuando ve el jarrón es el barro, ¿cierto? Pero si lo sacan, lo dejan secar, ¿sí? y le echan pinturas, dependiendo del tipo de pinturas que le echen o las cosas que le coloquen, ese barro, ese jarrón se va a volver más costoso. O se va a volver más deseado por la gente. Obviamente hablo de deseo, que es la parte carnal. Entonces Dios, mis amados hermanos, nos ha enseñado en este tema que es amor y misericordia. Dios quiere que nosotros empecemos a hablar y a esperar en Dios lo que verdaderamente corresponde esperar en Dios. Santiago lo dice: si queréis sabiduría, pídala, porque Él le va a dar mucho más abundantemente de lo que usted ha pedido, pero sepa cómo pedir. Cuando uno tiene que pedir las cosas, tiene que saber cómo las pide. Yo siempre he dado un ejemplo, ¿sí? Muchas personas llegan y piden una casita, ¿cierto? ¿Ve? Y de pronto alguien le trae una casita esa, cuando eso estábamos con el tía en el ley, entonces ha comprado una casita esa de pesebre y se la traen: aquí está la casita. Pues es que yo pedí una casita. Y no piden, sepa pedir. Sepa pedir, porque a veces no sabemos ni siquiera ni cómo hablamos, ni cómo pedimos las cosas. A veces tenemos que, ¿cómo es? Volar para adentro para poder verdaderamente que la otra persona me entienda lo que yo estoy diciendo, me comprenda lo que yo verdaderamente ando buscando en mi pensamiento y en mi forma de ser. Hablábamos de dos términos para el amor. Uno que era ¿qué? El ahava, y otro que era el hesed. Entonces yo les comentaba a ustedes que el ahava, ¿sí? Para mi entender, de acuerdo a lo que había leído, el ahava significaba ese amor que está entre personas, como decir en el griego philos y eros, pero que ya el agape en griego para mí era hesed. ¿Por qué? Porque era algo más íntimo. Decía una hermana, ¿sí? Que era algo que salía de adentro. Estoy de acuerdo. Cuando uno empieza a vivificar ese momento, esa interfaz, yo leí esa interfaz, y empieza uno a darse cuenta de que su vida cambia. Muchas veces me pasó a mí, ¿cierto? Yo le pedí al Señor un minuto de paz porque estaba cansado, tenía problemas, muchos problemas, tenía de todo, ¿sí? Pero también debía todo, mucho más de lo que tenía. Pero yo no me daba cuenta y tenía muchos problemas. Entonces le pedí al Señor que me diera un minuto de paz, y ese minuto de paz se convirtió en este tiempo que ha pasado desde el año 96, 97 hasta esta fecha. Más o menos unos 27, sí, más o menos así aproximadamente unos 26 años, 27 años. ¿Pero por qué? Porque Dios me da mucho más abundantemente de lo que yo pido. A veces no nos damos cuenta, por eso yo cuando estábamos en las canciones yo les decía: oigan la canción, porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que si usted se pega a esto, bien, se pega a la palabra, se pega, pero pegarse es pegarse. Pegarse es cuando yo siento dolor, si de pronto me aparto de él. No si siento dolor cuando me aparto del mundo, no, es cuando me aparto de él. ¿Por qué? Porque él para mí tiene bendiciones que yo las sé, o sea, soy fiel testigo de que las he recibido de Dios, de que lo que dice la palabra es cierto. Por eso nosotros somos testigos. Nosotros somos testimonio de lo que la palabra de Dios dice. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que puede expresar de acuerdo a cómo lo ha vivido, ¿cierto? ¿Ven? Como lo ha vivido. Yo siempre he dicho que uno solamente, el psicólogo, el psiquiatra, ¿sí?, da la sanidad de acuerdo a cómo él ha vivido la enfermedad. El psiquiatra trata bien a los locos. ¿Por qué? Porque él también a veces está loco.
Y cuando usted, si usted lo mira, Dios saca de allá, de lo profundo, de aquel que está en aquel lado, para que él, cuando él venga al camino de Dios, él entienda, él comprenda y él tenga la sabiduría para poder explicar a aquel que estaba en las mismas condiciones, lo pueda traer al camino de Dios. Le pueda decir, mire, esto me pasaba a mí, esto me sucedía a mí, ahora yo quiero que usted viva diferente, mire, viva como vivo yo. Y él demuestra su testimonio, su forma de ser, de caminar. Así es como Dios quiere que nosotros hagamos, mis amados. No que usted venga aquí a la casa del Señor, ¿sí? ¿Ven? Aleluya y tal cosa, listo, muy bonito. Y salga usted de la casa del Señor y ¡pum! Le pega una patada a una camioneta, le pega una patada a un pobre perro, ¿sí? O se le atraviesa un carro. Como yo la vez pasada les explicaba, el carro traía por detrás, decía, Dios es amor. Sí, resulta que el tipo atacaba a todo el mundo, ¿cierto? Y es así como Dios verdaderamente pues, nos está trayendo esto. Entonces les hablaba esa diferencia, y esa diferencia nos lleva a otra cosita más que es importante. Nosotros, en el caminar que tenemos en este mundo, usted va a preguntarle a alguien ¿qué es amor? Y esa persona le va a contestar de acuerdo a cómo él haya vivido ese amor, o de acuerdo a cómo él crea que es el amor. Resulta que el amor no es lo que esa persona de pronto piensa. De pronto puede ser un apego, de pronto puede ser una parte erótica, ¿sí? ¿Sí? Yo de pronto me intereso mucho por alguien, ¿sí? Pero no para amarla, sino para de pronto poder tocarla, acariciarla, besarla, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Y eso, mi amado hermano, eso no es amor. Eso no es amor. Eso es como les hablaba la vez pasada, es ese afecto erótico que lleva a que yo crea que es. ¿Y qué sucede cuando ya ha pasado el tiempo? Cuando esa persona ya ha perdido las cualidades, la calidad de lo que yo pensaba, ¿sí? Y de pronto empieza a arrugarse, empieza a desvanecerse esa belleza, es cuando empiezan a separarse y a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque no han encontrado el verdadero amor, porque no han vivido el verdadero amor. Y óigame bien, el verdadero amor se puede vivir. Estamos llamados para vivir el verdadero amor. Adán y Eva vivieron el verdadero amor. Luego nosotros también tenemos la posibilidad de vivir el verdadero amor. Los ancianos, ¿sí?, del antiguo pacto vivieron el verdadero amor. Pasaron un tiempo hasta que lo conocieron, hasta que lo pudieron vivificar en sus vidas. Pasaron un tiempo, porque si nosotros miramos, todos fueron llevados al desierto. Todos tuvieron necesidades. Si usted mira a Abraham, tuvo necesidad, y ¿para dónde le arrancó? Para Egipto. ¿Sí? Isaac también le pasó lo mismo. ¿Qué le pasó a Jacob? A Jacob le tocó pagar doble vez, ¿sí? O sea, le metieron gato por liebre, ¿cierto? Y le tocó pagar por doble. ¿Sí? No, es que yo quiero esa manzanita, ¿cuánto vale? No, valía 5,000, no vale 10,000, pero si ella ya se la comió, entonces pague los 10,000. Le meten a uno gato por liebre. Todo el tiempo estamos viviendo en un mundo de mentiras, un mundo de engaños, que nosotros no los vemos como engaños, pero que verdaderamente son engaños. Si usted lo mira a la luz de la verdad, oiga bien, de la verdad. ¿Y quién le puede traer a usted la luz de la verdad? Solamente el Espíritu de Dios, solamente Dios, porque Dios es verdad. La vez pasada hablamos sobre la verdad, ¿cierto? También hablamos sobre la justicia, también hablamos sobre la integridad. Usted puede, mi amado hermano, ser justo. Óigame bien, usted puede ser justo, pero usted no es íntegro. Entonces, para usted poder tener justicia y ser íntegro, tiene usted que entregarse. Tiene que entregarse, y eso solamente existe, como lo hablábamos la vez pasada, ¿cierto? Yo puede que de pronto le entregue a todo lo que tengo. Uy, pero mire que ese me entregó tal cosa, y yo le puedo entregar a todos, pero si no tengo amor, ¿cómo soy? De nada me sirve, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que yo he aprendido y he podido captar
Dígame, he podido captar en estos mensajes que Dios me ha colocado que les traiga a usted. Porque a él le interesa más que todo, mi amado hermano, no que usted tenga zapatos de 10 millones, calzones de ese mismo precio, que usted tenga una casa quinta o que tenga 5 viviendas, si usted no puede disfrutar sino solamente de una sola habitación de esa casa, mi amado. Oígame, si usted va a dormir en toda la casa, Señor, mi pierna derecha va para el cuarto tal, la izquierda va para tal cuarto, la cabeza mía está en tal parte. ¿Sí puede hacerlo? No puede hacerlo, mi amado hermano. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, oígame bien, deseamos, no anhelamos, deseamos tener, le pasó a una señora, ¿cierto? Una señora tenía 3 locales, 2 apartamentos y tenía un dinero en el banco. Y habló con un amigo, que fue el que me comentó, y le dijo, ¿sabe qué? Si yo pudiera, yo me compraba otro local. Mi amigo quedó asombrado, dijo, esta señora ya está que se muere y está buscando conseguir otro local. Fíjense cómo son a veces las cosas que nosotros a veces tenemos. De pronto, o sea, ya todo lo hemos comprado, ¿cierto? Yo ya tengo un seguro. Y es así como entonces, vamos a echar un recuento, o sea, una escarbadita sobre este tema del amor dentro del campo del griego, ¿cierto? Dentro del campo que vemos. Sí, porque muchas veces usted le dice a alguien, oye, el amor, dice, no, es que yo amo. Pero cuando nosotros empezamos a explicarle qué es amor en Cristo Jesús, amor en Dios, ¿sí? Y que ese amor se vivifica, tiene que llegar a él ese quick que yo digo, esa interfaz que yo digo, donde él recibe el mensaje e inmediatamente lo entiende, se magnifica, como me pasó a mí una vez para un devocional. Yo le pedí mucho al Señor hasta que llegué y entrando en el baño me dio una cita, y cuando salí del baño ya estaba saliendo para la iglesia y Señor, y entonces la cita a mí se me... Y de pronto abrí la Biblia y ahí estaba la cita y fue práctica, es que ni siquiera la leí, prácticamente fue como decir una película, y sobre esa película fue. Así es Dios, mi amado hermano. Dios está ahí, pero Él se manifiesta cuando su voluntad lo quiere, cuando la voluntad de Él lo quiere. Listo, vayámonos entonces. La pregunta que yo me hacía era, ¿qué es el amor? Yo les pregunté a ustedes hace rato, les pregunté qué era el amor, y ustedes me dijeron qué es el amor de acuerdo a ustedes. ¿Sí? Yo le dije, no, es que yo no quiero, yo quiero saber qué es el amor que usted estaba viviendo antes de estar en Cristo Jesús. Resulta que el amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se desea todo lo bueno. Porque si usted ama, usted no puede desear lo malo. Usted desea todo lo bueno. Ahora le pregunto, ¿qué es bueno para usted? Y es así como de acuerdo a lo que usted tenga en su corazón, que es bueno, usted es lo que va verdaderamente a buscar de esa persona, de esa cosa. Fíjate que hablamos de que era un afecto. ¿Y qué es un afecto? El afecto es un sentimiento, óigame bien, un sentimiento que puede ser legal como puede ser moral. Y ese sentimiento legal, que es la carga u obligación a una cosa o una persona. Cuando usted se compromete con alguien, cuando usted le dice vamos a vivir los dos, cuando usted verdaderamente toma la quiesencia, decide yo voy a darle de comer todos los fines de semana a las personas, ¿sí?, que necesitan comida. En ese momento es para usted legalmente una carga, mi amado hermano. O sea, o es una cosa de tipo legal, es una obligación. ¿Por qué? Porque usted ya tomó la obligación. Con nosotros Dios, oigan bien, Dios con nosotros legalmente, jurídicamente, Dios con nosotros estableció una obligación. Por eso usted les decía, Dios con nosotros tiene una responsabilidad. En todo lo que es Él, en toda la infinitísima vez que es Él se comprometió con cada uno de nosotros, hasta con las plantas, hasta con la tierra, hasta con el universo,
¿sí?, a mantener unas leyes, ¿sí?, y sostener las leyes por intermedio de ¿quién? Del poder infinito de Él, por intermedio de su soberanía. Y es así como entonces esa forma de ser de Dios, ¿sí?, hace que legalmente Él se cargó, o sea, se comprometió. Por eso a veces dice uno, el que ama pierde. ¿Por qué? Porque se comprometió, ya deja de ser ese tipo que es todo arrogante y viene de pronto la novia o viene de pronto aquella persona que ama y él se quita la chaqueta y la pone en el piso y se agacha. Dice, beso a su merced los pies. O sea, ya deja de ser esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a amar a Dios, también uno empieza a sentir que eso para uno ya no tiene valor, que hay otro valor diferente. Oigan bien, el valor diferente de estar en el camino de Dios, de estar con Dios, de poder tener esa personita que está con nosotros, que vive en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es templo de Dios, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Bueno, ahora vayamos. Como una parte moral es la realidad intensa, oígame bien, mi amado hermano, e interior del ser humano, ¿sí?, que se revela por una manifestación, llámese acción o llámese palabra, de sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es una emoción con un pensamiento. Viene del alma. Entonces, esa emoción con el pensamiento es lo que hace que usted verdaderamente se presente. Y esa acción o esa palabra es la que usted va a demostrar si usted tiene afecto. Una caricia, si de pronto una mirada, una sonrisa. De pronto hasta cuando uno habla con alguien, uno le demuestra el afecto a esa persona. Yo tengo afectos y yo a veces mis afectos los demuestro. Vamos, yo le digo a mi hija, mami. A la flaquita le digo flaquis. ¿Sí? Y ella sabe que ese término es de amor, de cariño. Y es así como entonces ese afecto dentro del campo del amor, ¿sí?, que estamos hablando, ¿sí?, es esa inclinación hacia una persona o cosa. ¿Sí? Listo. Ahora miremos otra cosa más, porque estamos hablando del amor de este mundo, ¿cierto? Miremos otra cosa más, otra definición dada por los científicos o por los filósofos. Es el sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien, supremo. ¿Sí? ¿Qué le pasó a David con Jonathan? Y Jonathan con David. Era un sentimiento supremo. Pero ahora miremos el amor que tuvo, o el sentimiento que tuvo, ¿sí?, Tamar, o Amón con Tamar. ¿Sí? Ya los devocionales ya hemos hablado de Tamar, se ha hablado, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasó a este joven, cierto? Ese sentimiento, intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común, o lo que a veces llamamos amor erótico, en el griego, eros, lo que el enemigo ha producido en nosotros, lo que el enemigo ha hecho ver en nosotros. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿por qué uno ve una mujer y de una vez uno se le despiertan por allá unas feromonas que no tienen por qué despertarse? ¿Y por qué ve otra y no se le despierta nada? Y son dos personas que son casi calcadas, porque son cortadas, como decía mi abuelita, por la misma tijera. Bueno, listo. Esta explicación de ese amor que es supremo, ¿sí?, no es esa afectividad, sino es algo que va más allá de la afectividad. A veces nosotros tenemos un apego. ¿Qué es un apego? Es cuando usted está con una persona, ¿sí?, y en la forma repetitiva usted se va acostumbrando a la forma como es esa persona, que es lo que muchas veces sucede con lo que llamamos la amistad, ¿cierto?, que es el filos dentro del campo griego. Esa amistad que usted tiene con alguien, ¿sí?, se puede volver de pronto un apego tan fuerte que usted, a pesar de que pasa el tiempo, usted sigue hablando con esa persona, sigue llamándola, sigue buscándola y tal cosa. Eso es bonito dentro del campo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrarle afecto a las personas. Nosotros no podemos dejar abandonar a las personas.
Nosotros tenemos que estar llamando a la persona cada tercero, cada cuarto día, o cada 15 días, pero estarla llamando y decirle, hola, tú, me acuerdo de ti, buenos días. ¿Sí? Porque muchas veces, dependiendo del apego que usted tenga, si es demasiado fuerte, o sea, todos los días, cuando esa persona arranca y se va, y dura un mes, y otro va a creer que usted ya no lo quiere, que usted ya no siente afecto por esa persona. Y ese es el problema. Y ese es el problema, mis amados hermanos. Ahora miremos, el amor es intenso, es una unión no material, que es espiritual y que va más allá, que trasciende lo material. Entonces, hay en el mundo hay unas demostraciones afectivas, emocionales, compromisorias, de respeto, de ternura, de responsabilidad, pero verdaderamente ahí está algo del amor de Dios, algo del amor de Dios. No tiene ese sabor. Usted a veces, ¿cuántas veces usted vio a un restaurante y le han dicho, ¿quiere usted un caldo de papa? A mí me gusta mucho el caldo de papa porque mi mamá me lo daba todos los días, mi abuelita. Pero ella tenía una forma de hacerlo que a mí me gustaba. Entonces le dicen a usted, ¿quiere caldo de papa? Tenemos, señor, tenemos caldo de papa. Sí, con arepa, con carne. Sí, traigan un caldo de papa. Y uno inmediatamente su mente se refiere cuál es el caldo de papa de la abuela. Y viene el caldo de papa de la abuela y va y usted mete la cucharada y se toma la primera cucharada y dice usted, esto no me sirvió. ¿Cierto? Quedó usted agua. ¿Sí? Esa emoción, ¿sí? Esa emoción junto con ese pensamiento, en ese momento ese sentimiento usted lo llevó a que rechazara ese caldo de papa. ¿Se lo toma por qué? Porque de pronto tiene necesidad del caldo de papa. Pero no lo toma porque verdaderamente usted tenga ese sabor de la abuela. Amén. Se afirma que para poder vivir, mi amado hermano, desarrollarse, se necesita que haya afecto y que haya amor. ¿Cuántas veces nosotros oímos que las personas que vienen a nuestra casa dicen, ay, tiene bonitas las matas, qué belleza? ¿Cuánto amor le da usted a las matas? Me imagino que todos los días usted se levanta y decide, hola matica, buenos días y tal cosa. Muchas veces uno no hace eso. Y la mata también necesita afecto, necesita que uno le hable, que uno le consienta, que uno le diga cómo amaneció. Todos necesitamos de eso. Todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos del amor de Dios. Todos tenemos del amor de Dios. O dígame si no. Si usted dice que no, perdóneme que le diga, pero ¿quién le dio el aliento de vida? ¿Quién se lo dio? Dios. Dios le dio a usted el aliento de vida. Luego ahí estaba impregnado todo lo de Dios. Óigame bien, todo lo de Dios. Pero ¿quién es el que hace que crezca? ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién te enseña a ti que lo que tú tienes lo puedes coger? ¿Quién? Dios. ¿Quién te guía a ti para que hagas las cosas que Él sabe que te pueden servir mejor? Dios. ¿Quién te muestra a ti las cosas que pueden ser mejor para tu vida? Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones propias y nos hemos enfrentado a situaciones difíciles? Hemos tenido que pagar precios que no teníamos por qué pagar. ¿Por qué tiene usted que pagar lo que no tiene que pagar? Mi amado hermano, si tiene la solución en sus manos. ¿Para qué? ¿Falto de qué? Falto de conocimiento. ¿Ve? ¿Para qué? Terco, mulo. Como yo le decía a alguien, le hablaba yo del Señor y volvía y me repetía y me decía, pero yo le decía, ¿por qué usted me vuelve a decir lo mismo? ¿Usted me está oyendo? Ah, no, pero es que, óigame, cierre el chicle suyo y ábralo para que pueda oírme. Es lo que tenemos muchas veces nosotros que hacer con el Señor. Amén. Ahora, miremos una diferencia que hay entre el amar y el querer. Porque usted muchas veces dice, yo lo quiero. ¿Ven? Y muchas veces le dice a alguien, yo lo amo. ¿Ven? Y resulta que si usted le dice a alguien, yo lo amo, tiene una connotación diferente a decirle yo lo quiero. Entonces yo le preguntaba a una señora, yo le decía, bueno, cuénteme usted qué significa para usted amar. No, perdón, yo le dije, usted, ¿qué siente usted por su marido? Y yo a mi marido lo quiero. Y yo, ¿y solamente lo quiere? Es decir, entonces, ¿qué es? Amar. Para usted, ¿qué es amar? Digo, no, amar es lo que yo siento por mi hija. Que yo quiero estar todo el tiempo con ella, que si de pronto mi hija dice inmediatamente yo estoy pendiente a ver si le doy la teta y ya sé que cuando ella dice de determinada forma quiere decir comida
o A de determinada forma quiere decir limpieza de los pañales, tal cosa y listo. Eso ya empieza, hay una especie de comunión con esa persona o con esa cosa, de modo tal que hace que usted verdaderamente viva el amor. Cuando usted quiere, ¿sí?, usted hace las cosas. Mijo, que ahí le dice el almuerzo que a usted le gusta. Ahí le dice tal cosa que a usted le gusta. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que nos enseñen cosas para nosotros poder verdaderamente darnos cuenta de cuánto nosotros tenemos ese amor hacia nuestro compañero? A mí me gustan mucho los huevos fritos, pero fritos suavecitos, nada más de 2 minutos, 3 minutos. Y me gusta que quede la parte de la yema amarilla, que quede ahí toda, para poderla cortar y poder, con la cucharita. Qué rico, ¿cierto? Así como los huevos tibios. Resulta que tuve un compañero, o sea, una familia que vino, y él me veía que yo hacía los huevos así y que yo me los comía, y la cara que ponía de pronto era de demasiado deleite. Entonces un día le dije, ¿quiere que le haga unos huevos? Dijo, hágamelos como usted los hace. Y hace poquito hablé con la esposa y dijo, no, ahora estoy fregada porque todo el tiempo me pide los huevos como usted los hace. Y a veces me quedan duros y me van a comerlos a mí para poder los dar al planito. Entonces lo que yo digo es eso, ¿cierto? La diferencia que hay entre amor y querer, ¿cierto? Ahora miremos qué es lo que dice, qué es la definición de eso. Dice, cuando estamos en pareja, amor es aquella relación de la que se busca el bien propio. Se busca que esa persona esté contenta, que esté feliz. Ese es amor en pareja. ¿Y qué es querer en pareja? Querer en pareja es como decir un deseo personal de satisfacción de determinadas cosas, de determinadas necesidades. Yo lo quiero, pues yo satisfago ese deseo, ¿cierto? Pero si yo lo amo, antes de que él me lo pida, yo ya le estoy entregando lo que él quiere. Hay un poder, hay un espíritu que me lleva a mí a que yo pueda verdaderamente complacer, o sea, complacencia, contentamiento, que eso es un mandamiento de la ley de Dios. Y es así como entonces también puede ser, dentro de un sentimiento, amor puede ser lo más profundo, ¿sí? Es aquel desinterés, aquel sentido que usted entrega las cosas y no espera nada a cambio, como lo dice 1 Corintios 13, dentro de la parte de un sentimiento. Acuérdate que el sentimiento es ¿qué? Emoción más pensamiento, ¿cierto? Y resulta que dentro de un sentimiento, amor, querer es ese deseo personal, voy a complacer. Si usted vive conmigo, sí, yo todos los días le voy a hacer a usted desayuno, y pare ahí, y lo otro, ¿qué falta lo otro? Es que ni siquiera ni los animales, porque cuando uno tiene un perrito, el perrito aunque sea baile repliega uno la pierna, ¿cierto? O le mueve aunque sea la cola, o le dice, que uno sabe que está furioso. Y el perrito no le va a decir a usted, lo quiero, ¿sí?, o lo amo, si no siente nada por usted. Realmente se lo demuestra. Entonces los animales son más reales que nosotros, son más efectivos que nosotros. Amén. Bueno, entonces vayámonos a algo más. Vayámonos a mirarlo desde el punto de vista filosófico. ¿Qué sucede dentro del punto de vista filosófico? Hubo mucha gente que se puso a pensar y a analizar el amor, muchos filósofos, sobre todo los griegos, que son los que más pensaban en ese momento. ¿Ven? Iban y se reunían y empezaban a hablar y a elucubrar. Platón dijo que era un impulso que va más allá de lo material, ¿sí?, y que puede acceder ¿a qué? A lo bello, a lo natural. Entonces Platón se dedicó fue a mirar solamente la belleza, tanto del mundo, tanto de la naturaleza, como la belleza del ser humano. O sea, la belleza de la persona, no de la parte interior de la persona, sino la belleza de lo que le mostraba. Eso fue, por eso mucha gente dice, ese amor es platónico. Se quedan quietos y todo el tiempo, y van y se consiguen la foto, ¿sí?, y la ponen en toda la puerta del baño, o la ponen de pronto en la puerta de la casa, de la entrada al cuarto. Y todos los días la miran. ¿Cuántos vivimos? Yo viví enamorado de una artista esa de cine, ¿cierto? Raquel Welch. ¿Ven?
Y yo me conseguí la foto y la puse y todos los días la saludaba, mañana, tarde y noche. Pero no más, mi amor hermano, porque tenía otras distracciones diferentes. No piensen lo contrario, ¿amén? Ahora miremos otro filósofo, Spinoza. ¿Sí? Spinoza se basó en algo que estaba relacionado con el deseo. Miraba solamente la persona como un deseo, como algo que venía a satisfacer mis partes, pues, mis hormonas, mis partes hormonales. O sea, el deseo. Y resulta que después vino uno que se llamaba Georg Friedrich Hegel, que era un alemán, que dijo que el amor absoluto es el yo que se refleja en otro ser. Entonces, si yo, vamos por decir, yo quiero a Pepita, entonces yo tengo el amor absoluto cuando lo reflejo todo en Pepita. Entonces Pepita me dice a mí, agáchese, yo me agacho. Pepita me dice a mí, levántese, yo me levanto. Pepita me dice a mí, vaya a traer tal cosa, yo voy y la traigo. Eso es amor absoluto para él. Cuando eso no es amor. Amor, más adelante lo vamos a ver cómo es el amor de Dios. ¿Sí? Por ahora todos sabemos que tenemos el amor de Dios, ¿listo? Ahora después vino otro que fue Schopenhauer. Dice, el amor romántico es por inclinación hacia alguien, pero de carácter sexual, por instinto. O sea, este tipo nos convirtió a nosotros en animales. Nosotros éramos toritos los hombres y vaquita, perrita las mujeres y perrita los hombres. Este tipo nos metió dentro de ese campo, cuando no es el campo, cuando no es la verdad. Después vino un español, que los españoles siempre están metidos en todo, ¿cierto? Hasta en la traducción, ¿cierto? En la traducción de las películas en inglés siempre es el entonces tenemos uno que es Jorge Ortega y Gasset, que él estudió sobre el amor, ¿cierto? Y tuvo unas razones y unas diferencias entre amar y desear. O sea, ese sí empezó a diferenciar una cosa de otra. Y empezó a meterle, ¿sí?, lo que es la parte hormonal, la oxitocina, la vasopresina, todas esas cosas que a veces aparecen en nuestra mente, que son esos elementos que hacen que nosotros estemos contentos o estemos tristes. Después vino otro que se llama Zygmunt Bauman. Ese fue en el año 1925 hasta el 2017. Era un polaco. Y decía que el amor era líquido, que el amor es como un agua, que el amor llega y entra en usted, mi amado hermano, ¿sí? Y es el que gobierna las relaciones interpersonales basadas en ¿qué? En la parte individual, en las relaciones fugaces, en la parte superficial, en los compromisos, ¿sí? En estar todo el tiempo, ¿sí?, como decir, el apego. Para él era eso. Oiga bien, ¿cuántas veces nosotros hemos oído hablar de eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en muchas prédicas, en otros sitios, y nos han hablado de estas definiciones como si fueran amor, cuando verdaderamente no es, cuando es una mentira? Porque existe solamente un solo amor, y ese que tenemos nosotros que buscar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente dar como conviene. ¿Se entiende? Para que usted pueda ser verdaderamente un Cristo céntrico, un hijo de Dios. Miremoslo desde el punto de vista psicológico. Usted era filosófico. ¿Cuántas veces viene usted y oye por el internet? ¿Sí? En YouTube, en Facebook, ¿sí? En el otro, hay como unos 5 o 6. ¿Sí? Y usted oye una noticia y de pronto usted la cree y cree que es verdad cuando es mentira, cuando es un tipo que está mandando una noticia. ¿Para qué? Para poder tener internautas y poder captar dinero y poder tener una cantidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces le aparece a usted un tema y le dice, suscríbase para yo poder entonces que me sigan dando más posibilidades? Cuando muchas veces lo que buscan es dinero, porque ahí les pagan. ¿Por qué? Porque a usted le meten una propaganda en cada cosa esa, le meten 6 propagandas, ¿sí?, en un tema de 15 minutos. Y eso es lo que están pagando esas personas. Ahora me llevo desde el punto de vista psicológico. En el punto de vista psicológico
Así como hay tantas personas, hay tantas escuelas psicológicas. Así como hay tantas corrientes, tantas interpretaciones, así hay tantas. De pronto alguien dijo, no, es que yo creo que el amor es algo que está entre el cielo y la tierra. Y ahí se quedó. Y viene alguien, lo oye, y empieza a repicar campana, y cuando usted se da cuenta tiene 5.000, tiene 100.000, tiene 1.000.000 de personas que están metidas dentro de ese concepto. Por eso, Dios quiso que por intermedio del Espíritu Santo, la verdad nos fuese dada. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en la verdad y podamos ser libres. No se vuelva usted esclavo. ¿Cuánta gente se ha vuelto esclava porque le dicen, si usted no trae, si usted no siembra, entonces usted no va a recibir? Y la gente viene a traer convencida de que tiene que sembrar, cuando uno tiene que sembrar en el corazón de Dios y tiene que dar lo que Dios a uno le coloca en su corazón. Y tiene que cumplir las ordenanzas de Dios. Eso es importante. Ahora miremos otra cosa más. Uno que se llamaba Stenberg, de Estados Unidos, dice que hay 7 formas del amor. Vean bien, 7 formas del amor. Este tipo nos llevó así, que toda persona puede experimentar cariño, ¿sí? Amor social, amor pasivo, amor escapamiento, ¿sí? O sea, como decimos nosotros, traga maluca, y todas esas cosas. Fueron 7. Familiares, hijos, hermanos, primos, todas esas cosas. Y él estableció una fórmula triangular del amor. Psicológicamente él estableció una fórmula triangular del amor. ¿Cuál era esa fórmula? Intimidad, compromiso y pasión. Tenía esas 3 cosas. Si usted tenía intimidad y tenía compromiso, usted tenía un amor social. ¿Sí? Tenía intimidad, se hablaba con la persona, usted podía entrar a la casa, usted podía acostarse en la cama de la persona sin tener que hacer ningún tipo de relación, ¿sí? Y usted era íntimo. Y fuera de eso tenía un compromiso, entonces usted tenía esa calidad de amor social, ¿vale? Pero si usted tenía intimidad y pasión, algo más, ¿cierto? Era un eros. ¿Sí? Y es así como este psicólogo estableció los parámetros. Entonces decía familiar, personal, tal cosa, dependiendo de ese triángulo. Eric Frommman, que era un psicoanalista, hizo un libro que se llamó El arte de amar, en donde él estudió todas las formas de amar, y de una forma que él las estudió, pero entonces él colocó algo bonito que hizo que en el amor uno va madurando. Y a veces llega un momento en el que el amor es tan maduro que uno ya sabe lo que verdaderamente uno ama, que no lo quiere soltar, que no lo puede soltar. Ese tipo estaba cerquita de lo que nosotros conocemos del amor de Dios. Amén. Ahora miremos otra cosa más. Ya hemos visto eso. Ahora miremoslo dentro del campo religioso, porque me faltaba lo religioso. ¿Sabemos que religión es qué? Entonces, esas cosas de religión, entonces, los monoteístas creen en un solo Dios, es uno solo. Luego, entonces, todo lo que venga, todo lo que hagamos, es para complacer a Dios, para poder satisfacer a Dios. Los politeístas, ¿sí? Los politeístas, ellos tienen diferentes dioses, que es lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Ustedes no saben cuál escoger, pero sí saben que el día de la lluvia, si quieren lluvia, entonces tienen que llamar al Dios de la lluvia. Que si quieren si viene la época de siembra, tienen que llamar al Dios de la siembra. Pero mi amado hermano, resulta que los tiempos son diferentes. No todo el día es luna, o sea, no todo el día es noche, sino hay un día y una noche. Hay cosas que se crecen con el día, hay otras que se creen con la noche. Algunas personas que siembran cosas, que tienen que tienen invernaderos, le ponen luz, todo el día le ponen y toda la noche le ponen luz a las matas que están sembradas,
y las matas todo el tiempo están creciendo, están recibiendo esa luz. Y ellos saben que si le ponen la luz tal cosa. ¿Cuántas veces las personas que trabajan con el ganado lo dejan, el ganado lo ponen, lo encierran en un cuarto, ¿sí? Es decir, de 2x2, y le dan de comer todo el tiempo y el ganado crece, se engorda, para poderlo vender en 6 meses? Es así como nosotros tenemos entonces que mirar todas esas cosas, mi amor. Ahora, esto es un tema que yo les traía. ¿Por qué? Porque si yo le voy a hablar a ustedes del amor de Dios y no le hablo de estas otras cosas, cuando ustedes salgan a la calle, van a encontrarse con una terminología que no es la que corresponde a nosotros. Óigame bien, a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos criaturas nuevas, somos real sacerdocio, somos nación santa. Nosotros, sí, tenemos una identidad, pertenecemos a un reino, ¿listo? Y tenemos un Espíritu de Dios que es el que a nosotros nos guía, nos lleva y nos transporta, o sea, nos lleva, nos enseña y nos muestra lo que es verdad. Si usted no tiene ese concepto, mi amado hermano, usted tiene que empezar, digo yo, agachar la cerviz, inclinarse y decirle: Señor, enséñame. Quiero tener ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría para poder saber dónde estoy, cuál es mi reino. Porque estamos en un reino, pero es un reino de bendición. Pero si nosotros estamos, ¿sí? Como una vez me enseñaron a mí, como las olas del mar, un día arriba y otro día abajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos perdido un regalo por culpa de no llegar temprano? ¿Sí? No llegamos a tiempo y por eso entonces a veces perdemos. ¿Listo? Ahora vayámonos, ya hemos hablado de esto. Yo quiero comentarles a ustedes un resumen que hice de esto. Me senté y dije, bueno, y empecé a pensar, dije yo, y tal cosa, y tal otra, y de pronto me faltó algo, dije, y qué tal que al pueblo le falte también ese algo. Entonces vamos a recordarle un poquito para que sepan, sí, de lo que hemos estado hablando. Amén. Nosotros hablamos del Ahava y hablamos del Hesed. ¿Sí? El Ahava dijimos que era amar, que era querer. Es un marcado sentimiento de atracción, deseo hacia algo o alguien que se quiere, ¿sí? Que se anhela, que se desea estar con él o poseerlo. El Hesed es el amor constante, es aquella devoción, aquella bondad, aquella fidelidad, aquella misericordia, o sea, todo lo que Dios representa en las perspectivas de Dios, en todos los atributos. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es omnisciente. Todo eso, mi amado hermano, eso es Hesed. ¿Sí? Y si usted quiere ser Hesed, usted puede ser Ahava, pero si usted quiere ser Hesed, tiene que conocer los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que usted diga, wow, esto sí es así. Por eso yo les he estado enseñando a ustedes todos los atributos de Dios. Si quieren, por favor, yo les ruego que ustedes se devuelvan un poquito la película, le pongan review, ¿sí? Y prácticamente echen para atrás y vuelvan otra vez a buscar qué es lo que significaba cada cosa para que ustedes vean lo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora miremos, Hesed es fuerza y Hesed es amor. Fuerza, ¿por qué? Porque es la soberanía de Dios. Dios es Dios fuerte, todopoderoso, ¿sí? Él no tiene por qué pedirle a usted permiso para poder hacer las cosas, porque Él ya las tiene establecidas. Es usted el que tiene que decirle al Señor que le enseñe, que le muestre cómo poder tomar de Él de acuerdo a lo que Él tiene. Me explico. Si usted quiere coger, está fritando un pedazo de carne, ¿usted lo coge con los dedos? No. No, ¿cierto que no? Usted utiliza un elemento, una palita, lo que sea, cualquier cosa, ¿cierto? ¿Sí? O manda al vecino para que el vecino lo coja. Entonces, si usted quiere el amor de Dios, ¿qué tiene que buscar para poder conseguir el amor de Dios? ¿Qué tiene que hacer para que ese amor de Dios, ¿sí?, se refleje en su vida? Ahí vamos en el camino.
tengan paciencia, tengan resiliencia. Y entonces mirémoslo en Dios. ¿Qué es? El amor de Dios es, primero que todo, es constante. Por lo tanto, el anhelo en nosotros hacia Él también tiene que ser constante. Nosotros en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice que dice Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere, mi amado hermano? Misericordia de Dios, ¿cierto? Dios quiere que usted tenga misericordia, que usted se refleje, ¿sí? Que usted haga, que usted manifieste lo que Dios a usted le ha manifestado, lo que Dios a usted le dio. ¿Por qué? Porque Dios a usted le dio algo. O sea, Dios a nosotros nos dio de todo. Dios a nosotros nos llenó de todo. O sea, Él no le puso a usted el fruto de la benignidad para que creciera en usted. No, le puso todos los frutos. De modo tal que usted es el que toma la decisión de ser benigno. ¿Sí? Usted toma la decisión de tener fe. Usted toma la decisión de tener amor. Usted es el que toma la decisión porque es un fruto. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Entonces Dios a usted le da ¿qué? Como decir, cuando hablamos de fe, Dios a mí me da ¿qué? Una fe del tamaño de un grano de mostaza. Voy a medirme la vida de ese tamaño. Soy yo el que tengo que madurar esa fe o hacerla crecer. Amén. Y es así como entonces dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Óigame bien, ahí está claro Dios. Dios no quiere que usted se siga arrodillando. Dios no quiere que usted se siga maltratando las rodillas, llevando tal cosa. Es que Señor, yo le prometí a usted esto y esto y esto. No, Dios lo que quiere es que usted tenga un conocimiento, un entendimiento y un saber para poder llevarle a la presencia de Dios todo lo que usted quiere llevarle. ¿Sí? No que usted se sacrifique tanto por eso, ¿cierto? Y recuerdo eso entonces, acuérdense que ellos, o sea, el pueblo de Israel, Dios quiso que ellos viviesen una presencia de Dios y que pudiesen tener todas las bendiciones de Dios, y Dios estableció con ellos unos pactos. Y esos pactos que Dios estableció eran para que ellos lo pudiesen conocer, entender y tener la sabiduría que Dios les iba a dar para que ellos pudiesen caminar todo el tiempo en ese peregrinaje y poder alcanzar ¿qué? La Jerusalén celestial. Eso les hablaba yo en el Salmo 120 al Salmo 135. Y es así como en ese peregrinaje Dios quiere que usted, mi hermano, vaya buscando. Por tanto, Dios quiere vida de amor constante. Que seamos fieles y no de cultos, no de rituales. Eso está en Oseas capítulo 7 y capítulo 8. Dejémoslo quietito. Segundo, Dios es un Dios de justo. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de promesa. Entonces, todos los atributos de Dios, dígame bien, verdad, bondad, fidelidad, misericordia, que son hechos específicamente en el cumplimiento de su promesa, de su pacto, ¿para qué? Para redimirnos. Por eso apareció el Evangelio de Isaías, el mesiánico. En el capítulo 53 nos habla del qué es el sacrificio de Jesús, de lo que Jesús sufrió, de cómo iba a tener su sufrimiento, porque eso fue escrito mucho antes de que Jesús viniese al mundo. Y dice aquí, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y mirad vuestra alma y haced con vosotros pactos eternos, las misericordias que he firmado con David. Fíjense que eso lo dice Isaías, y eso está muchísimo antes. Ahora miremos una cosa que es importante tener en cuenta, mi amor hermano. Si yo no busco de Dios, si yo no voy a la presencia de Dios, si yo no trato de que Dios me dé a mí, se manifieste en mí lo que Él tiene para mí, ya me lo tiene. Por ejemplo, yo tengo en mi bolsillo, por decir, 100,000 pesos, y voy pasando por una parte de un restaurante y yo huelo a un plato especial
Y en ese momento yo puedo entrar a ese restaurante porque yo tengo esos 100.000 pesos para poder darme gusto. Pero yo decido guardar los 100.000 pesos, meterlos al banco. Yo les estoy hablando de los talentos, ¿cierto? El que tuvo 5 talentos, el que tuvo 3, el que tuvo 1. Meterlo al banco, ¿sí? O no meterlo al banco, sino meterlo ahí en un cajón y no comerme lo que Dios quería que yo me comiera. Que yo pudiese disfrutar de lo que Él tiene para mí. Así pasa con los atributos de Dios. Dios tiene para cada uno de nosotros todos los atributos. Nosotros creemos que no porque nosotros pensamos pequeño, por no decir que chiquito. Nosotros pensamos pequeño, nosotros siempre cuadriculamos los campitos. Que este es para U, este es para B, este es para tal cosa. No, Dios es íntegro. Si Dios quiere que usted en este momento tenga don de lenguas, usted lo va a tener y también va a tener don de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia sea bendecida con el don de lenguas. Y es así como Él hace que crezca ese don, crezca de pronto esa parte en nosotros, así como de pronto puede que necesite que usted sea benigno, y entonces ¿qué hace Dios? Dios lo vuelve a usted bondadoso, lo vuelve a usted un dador bondadoso, un dador misericordioso. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí me han entendido? Quiero oír un amén. Porque es que no sé. Perdón. Y es así como entonces vayámonos en justicia, dijimos que Él daba todos los atributos, ¿sí? Luego entonces, ahora miremos algo más. La palabra de Dios dice en Isaías 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Dios. Sí. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Amén. Si se dieron cuenta de lo que es esto. Tenemos que estar siempre, oigan bien, usted no puede ir a leer la palabra sin buscar del Espíritu de Dios. Esta casa no puede venir a predicar sin que haya oración y alabanza. ¿Por qué? Porque es acercarnos, es como decir, es hacer ese movimiento que me lleva aquí, de mis pensamientos me lleva a los pensamientos de Dios, me acerca a los pensamientos de Dios, hace la interfaz para yo poder estar en la presencia de Dios. Ahora miremoslo, ya he dicho a ustedes que cuando Dios nos hizo a nosotros, Él se comprometió con nosotros. Él tuvo con nosotros una responsabilidad, así como cuando usted tiene un hijo, se compromete con su hijo, así como usted entonces tiene que empezar a vivificar el amor de madre, y si el chinito de pronto hace popis, va usted lo limpia, y si al cuartico hora vuelve otra vez a hacer popis, tiene que otra vez volver a limpiarlo. Dice, ay, se compuso, pero usted va y otra vez lo limpia con amor, y haga todo. Porque si no, se vuelve usted descuidada, ¿y qué sucede? Sucede que el niño empieza a tener enfermedades, empieza a tener diferentes sistemas, pañalitis, lo que sea, ¿sí? ¿Por culpa de qué? Por culpa de esa tardanza en hacer las cosas. Así es como quiere Dios que nosotros también no seamos tardos para oír y para hacer, no seamos tardos. Hagamos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en el momento que Él quiere. Entonces, esa responsabilidad que Dios tiene con nosotros nos da un derecho de relación recíproca, que va y que viene. ¿Por qué? Porque en Dios existe la lealtad y existe la misericordia. Más adelante vamos a hablar de misericordia, por ahora estamos hablando de amor. Es la generosidad de parte de aquella persona que es mayor, ¿sí? Junto con aquello que es menor. Por ejemplo, muchas veces yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué usted a todos nos hizo igual? Y resulta que aquí está la generosidad de Dios, que quiere que yo aprenda, es la misericordia de Dios que quiere que yo aprenda, es la compasión de Dios que quiere que yo aprenda, de modo tal que habrá alguien que de pronto necesita algo de mí, y yo que tengo, le pueda dar con amor, con beneplácito. Y que esa persona, que es el menesteroso,
reciba de mí, ¿sí? Y que verdaderamente Él glorifique a Dios. Porque Él no me va a poder devolver a mí lo que yo le he dado, pero Él sí le puede dar gracias a Dios por lo que yo le he dado a Él. Y de esa forma Dios abre su mano, abre sus alas, derrama de tu copa para bendecirme, tanto a mí como a Él. Por eso cada vez que vivifico, o sea, veo momentos, veo como, por decir, yo pensaba viajar a tal parte y no lo pude hacer, ¿no? Porque el Señor no quería que yo viajara. O de pronto salgo y me encuentro con alguien y vamos y nos tomamos un capuchino o lo que sea. Digo, wow, ni siquiera había pensado en esto. ¿Ven? Y mire que nos tomamos un capuchino y duramos media hora hablando. Eso es Dios el que verdaderamente lleva el control. Dígame bien, el control de todo. Hasta ahí me han entendido más o menos lo que yo quiero hablarles. Es que son tantas cosas que ponerle a decir tantas cosas es como embotarlos a ustedes, o sea, meterles tanto así como me pasa a mí, ¿cierto? Llega un momento en el cual ya ni siquiera me entra nada. Ahora miremos otra cosa más. Dentro de ese amor, hay algo que Dios tiene, fíjate, que está dentro de Dios, Hay algo que Dios tiene que está dentro de Él. Pero cuando usted lo toma, cuando Él se manifiesta en usted va más allá, se salta la barrera, decide botarse al agua por el niño que se está ahogando, para salvarlo. No le importa si usted se muere o no se muere. ¿Ve? Va corriendo un niño y de pronto ve que viene un carro, ¿sí? Y que no va a frenar y usted sale corriendo para poder, ¿sí?, interponerse entre el niño y el carro para poderlo sacar adelante. Estamos viendo ahorita unos niños que se cayeron en una avioneta, son 3 niños y una niñita de 1 año, ¿sí? ¿Y cuánta gente anda buscándola desesperada? Claro, porque ahí está ese más allá de Dios. Ese va más allá. Dios quiere que Él va más allá de nosotros. Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos da mucho más abundantemente. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, tal cosa, Él está oyendo, porque Él, acuérdate de lo que le dijo Él a Moisés: yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo veo la necesidad de mi pueblo. ¿Por qué? Porque el amor de Él va más allá, mi amado hermano. Y es así como entonces Dios quiere que usted en ese momento pueda llegar a ese Gesed. Cuando ese Gesed va indicado con verdad, como ya lo habíamos dicho, tenemos el Salmo 40:11. Leamos el Salmo 40:11. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Amén. Todo el tiempo la justicia de Dios, pero es que Dios no puede retener si usted le clama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así, o sea, el amor de Dios no tiene asesión. El amor de Dios no mira si usted está haciendo una cosa, pero si usted le pide perdón, Él inmediatamente viene y te da a ti lo que tú le estás pidiendo. Oiga bien, dentro de la voluntad de Dios, no creamos que de pronto esa es otra cosa. Cuando lo tenemos dentro del campo no de la verdad, sino dentro del campo de la fidelidad de Dios, que es la emuná, ¿sí? Tenemos el Salmo 98, versículo 7, pero no. Cuando nosotros tenemos ese Gesed, junto con la misericordia, con esa compasión, entonces tenemos el amor constante de Dios hacia su pueblo Israel. Eso lo vemos en Éxodo 34:6 y lo vemos en el Salmo 107, versículo 8. Y lo vemos en Juan, capítulo 4, versículo 2. Juan 4:2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Dios quiere que nosotros hagamos las obras que Él quiere que nosotros hagamos. El Maestro vino para que nosotros tuviésemos confianza de hacer las cosas. Yo les doy un ejemplo. ¿Qué tal que esta casa no pusiera a los líderes a predicar o a cantar? ¿Qué pasaría con los líderes? Ahí estaban como cosas. Se les estaba pudriendo lo que han aprendido. Entonces cuando salen a cantar o cuando salen a predicar,
¿sí? Ya tienen que sacar de dentro lo que tienen para poderlo exponer, para que nosotros podamos aprender más cosas. Tienen que ir a la presencia de Dios, tienen que hacer lo que hace el predicador, caminar en ese camino para que pueda alcanzar verdaderamente a traer el mensaje que Dios quiere que traiga. Por ahí vamos, ¿cierto? Ese va más allá, puede significar también, ¿sí?, que Dios, a pesar de que usted le sea infiel, Él a usted lo quiere, lo ama. Él le tiene dispuesto todo para usted. Lo tiene todo para que usted, mi amado hermano, pueda vivificar. Oye, Señor, pero es que usted no me ha respondido. Hermano, espérese, que la voluntad de Dios es diferente. Él tiene su tiempo. Él sabe lo que usted está viviendo. ¿Por qué? Porque Él lo está viendo y está oyendo lo que usted está tramando. Ese más allá está enfatizado en la ¿qué? En la reciprocidad del pacto. En esa promesa que Dios colocó en cada uno de nosotros, que Dios colocó en Abraham, en Isaac, ¿sí?, de todos, esa promesa en el nuevo pacto, esa promesa está reflejada, está dada en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios la dio para que nosotros pudiésemos disfrutar, traerla a nuestra vida. Pero para eso requiere una serie de requisitos, que si usted los cumple, va a tener la bendición, porque ahí está escrito. Créanme, hermano, que si usted cumple, Dios le va a dar lo que está escrito ahí. Ese puede estar expresado en Isaías 54, versículo 8. ¿Sí? ¿Ve? Y luego a eso, porque Dios también tiene compasión de todos nosotros. Él, cuando sufrimos el pecado a nivel de Adán y Eva, Él sintió mucha lástima por nosotros. Yo creo que Él tuvo que haber llorado mucho de ver que esta chica y este chico, ¿sí?, tomaron el camino que no tenían que haber tomado cuando todo lo tenían para ellos, cuando era para ellos todo. Amén. Eso está en Miqueas capítulo 7, versículos 8 y 9. Ahora miremos, ese va más allá de la palabra de Dios, o sea, de la promesa de Dios. ¿Qué prometió Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15? ¿Sí? Que la siguiente tal cosa de la mujer, tal cosa, tal otra. Listo. Ahora veamos, ese más allá vino por medio de quién, ¿sí?, de Jesús. Pero Jesús fue más allá. Jesús se inmoló por nosotros. Si fue a la cruz, derramó su sangre para ir ¿qué? Más allá. ¿Qué es más allá? Ese más allá fue la ¿qué? La redención, que fuimos redimidos. Nos convertimos en criaturas nuevas, empezamos a vivir una vida con Cristo Jesús, empezamos a tener el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ir más allá. ¿Qué es ese más allá? Ese más allá significa vida eterna, Jerusalén celestial, ¿sí?, poder estar en la presencia de Dios, salvos para toda una eternidad. ¿Sí ven ese amor de Dios? Va más allá. Bueno, ese es ese más allá. Ahora miremos cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, de modo tal que Él, ¿sí?, que Él se refleja. Él viene, te llama, Él viene, te escoge, y Él viene, te da a ti, ¿sí?, empieza a manifestarse en ti todas las cosas que Él tiene. De esa forma tú te vuelves si habíamos hablado de Gesed, ahora hablamos de un Hasid, J-A-Z-I-D, que quiere decir santo, que quiere decir santo, que quiere decir devoto, que quiere decir piadoso. Vayamos al Salmo 12, versículos 7 y 8. Dice: tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Amén. Cercando andan los malos, con la vileza cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que me va a guardar a mí? ¿Quién es el que verdaderamente me va a qué? A preservar. Pero no es solamente para un solo momento, es para siempre. Creo que un día esto voy a hablar sobre la parte de maldición y bendiciones, si Dios me lo permite. Ha sido como una especie de gotica que me cae todos los días. Y
Dios, si a usted lo tiene bendecido, mi amado hermano, nadie podrá tocarlo. No habrá maldición que lo pueda tocar. ¿Por qué? Porque tengo un testigo. ¿Cuál es el testigo? Balaán. Balaán fue contratado por Balac, que era un rey. Creo que era moabita, ¿cierto? Y ese le pidió que él maldijera al pueblo de Israel. Y lo subió al monte más alto para que lo maldijera. ¿Sí? Hizo la ofrenda, hizo todo, ¿sí? Colocó todo, dio el toro, dio el cabrito, dio el carnero, ¿sí? Y fue Balaán a maldecir al pueblo de Israel y lo bendijo. De su boca solamente salió bendición. Llegó otra vez, se enfureció Balac y él volvió otra vez. Fue 3 veces, la última vez fueron 7 holocaustos. ¿Y qué pasó? Cuando él fue otra vez a maldecir al pueblo de Israel, no pudo. ¿Qué le dijo él? Yo no puedo maldecirlo porque en mi boca solamente sale bendición. Mi amado hermano, si usted es un bendecido de Dios, no hay nadie que lo pueda maldecir. Nadie. Puede que tenga usted una aflicción, puede que tenga usted de pronto un desierto, pero es que eso es diferente, ¿sí? A que de pronto alguien le ponga a usted de pronto algo, no sé qué es. Miremos algo importante, mi amado hermano. Dentro del campo del amor de Dios, yo les había pedido a ustedes un favor que leyeran Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22, Dios le pide a Abraham que le entregue su hijo. Le dice, dame hijo mío, o sea, que le entregue su hijo y que lo coloque como holocausto para él. ¿Qué dice la palabra de Dios con Abraham? Abraham se puso y le dijo, no, Señor, pero esa es la promesa que usted me dio. Yo no puedo, Señor. ¿Cómo voy yo a matar a mi hijo, Señor, si esa es la promesa que usted me dio? ¿Qué hago, Señor? Me quedo sin la promesa. O sea, el mundo no va a tener, ¿sí?, esa cantidad de estrellas que usted me puso a que no mirara, ¿sí?, a que fueran las naciones como las estrellas del cielo. ¿Qué pasó? Pero si usted va y mira y lee la palabra, Abraham, ¿qué hizo? Abraham al día siguiente se levantó, ¿sí?, preparó su asno, ¿sí?, lo cargó con todo lo que iba a hacer. ¿Para qué? Para el altar, el holocausto, y se fue con sus 2 siervos y se fue con su hijo. En el camino, que eran 3 días, le dice el hijo a Abraham, le dice, papá Abraham, y la ofrenda, ¿dónde está la ofrenda? No llamó la ofrenda, porque él sabía que cada vez que había una ofrenda, pues cogían un cardenito, ¿sí?, lo mataban y lo ofrendaban. ¿Dónde está la ofrenda? Pero dijo, Dios proveerá, Jehová, llegue. Y se fueron caminando durante 3 días. Todo tiene repercusión a nivel de la palabra de Dios. Caminando durante 3 días y llegaron, y él estableció, él se subió al monte Moriah, se subió con su hijo, dejó a los siervos abajo y vio el monte Moriah, y en el monte Moriah entonces empezó a hacer el altar, el holocausto. Yo me imagino al niño viendo a su papá que estaba preparando eso, que estaba montando una rama encima de otra rama, tal cosa, y todo así estaba como bonito, dijo, igual de grande al cuerpo de él, y el papá ¿dónde tendrá la ofrenda? Para hacernos un poquito, papá ¿dónde tendrá la ofrenda? Y Abraham, yo creo que Abraham, con todo el dolor dentro de su corazón, preparó el altar, ¿sí?, y fue y ató a su hijo, lo ató, ¿sí?, y lo colocó encima del altar. Oiga bien, viven esa experiencia. Los que tenemos hijos, viven esa experiencia. Vamos a verificar. Voy a entregarle a mi hijo, pero es el único. El otro ya se había ido. Ese es el único. ¿Qué hago yo con ese único? Es el de la promesa. Si es que a mí Dios me dio la promesa, Dios me prometió que tal cosa, y entonces ¿por qué me va a quitar lo que me prometió?
qué Él quiere que yo le entregue, ¿sí?, una casa, o quiere que yo le entregue de pronto un camino, o quiere que yo le entregue de pronto un sueldo, o quiere que yo le entregue, lo ofrende a Él, le dé a Él. Dígame, llegó, lo colocó encima del altar, lo puso, preparó, sacó su cuchillo, levantó su mano y cuando ya iba a lanzar su mano, oyó una voz que le dijo: detente, Abraham, ya he conocido tu corazón, ya sé dónde está tu corazón. Entonces la pregunta mía ahorita, cuando empecemos a hablar, yo les pregunto: ¿dónde está su corazón? Y digo: detente, ya he conocido tu corazón. Entonces Abraham volvió la cabeza y vio ¿a qué? A un carnero que estaba en las astas del carnero, estaban todas enredadas en una espina. Y es así como entonces él cogió esa y esa fue la ofrenda. Yo les pregunto: ¿dónde está el amor de Abraham? ¿Qué fue el amor de Abraham? O sea, analicemos el amor de Abraham en todo lo que yo les he explicado a ustedes. Ahí está escrito, sí, que él tal cosa, que tal otra, listo. Pero qué tal que nosotros hubiésemos llegado y la película y se hubiese acabado la luz, o se hubiese acabado la cinta, se hubiese roto, sí, y estaríamos en él. Y todos dijéramos: ¿cuánto amor? ¿Cuánto era el amor de Abraham por Isaac? ¿Por Isaac? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era el amor de ustedes por sus hijos? ¿Cuánto es el amor de esa persona que se bota al río, ¿sí?, a sacar a otro para que no se ahogue y se ahoga? Eso es para poderles mostrar a ustedes, mis amados hermanos, el valor que tiene cada cosa. Hay unos valores tan importantes, así como yo le decía a mi hija: ¿cuánto valgo para usted, mi amor? Porque de acuerdo a como tú creas que yo valgo para ti, tú vas a conseguir que una persona, un esposo o un novio, igual a lo que yo valgo o un poquito más. ¿Por qué? Porque me amas, porque me respetas, porque verdaderamente tienes fe en mí, porque es tu amor grande e inmenso para mí. Y yo me doy cuenta y digo: wow, mi hija me ama mucho porque escogió eso. Qué bonito. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a nuestros papás y buscamos lo que no sirve, lo que nos lleva de pronto a estar todo el tiempo en sacrificio, todo el tiempo sacrificados, porque eso sí es un sacrificio, estarle sirviendo a uno que le da todo el tiempo en la mula? Eso se llaman cardos y espinos. ¿Qué vio Dios en Abraham? El amor hacia quién? Hacia su hijo. ¿Qué vio Dios en Abraham? El reconocimiento de todo lo que Dios le había enseñado a Abraham, porque Dios le enseñó a Abraham. Dios le dijo: saca todo lo que tienes, vete al parque y listo. Cuando Abraham se dio cuenta de todo lo que Dios valía para su vida, viene su sobrino y le dice: yo, repartamos. ¿Y él qué le dijo al sobrino? No, es que la del norte es mía, porque es que yo como Dios fue el que me llamó. ¿El qué le dijo al sobrino? Escoja la que quiera. ¿Sí? Fíjense en eso. Ya él empezó a aprender ahí a conocer. Viene después, me saca de la tienda y me pone. Estoy yo recién operado, porque me dice: cortes el prepucio, y voy y me lo corto. ¿Por qué lo corto? ¿Ustedes saben por qué es? Lo que le duele a uno, perdónenme la expresión, yo como veo, lo que me duele a uno cuando le pegan un golpecito nada más en una sola, ¿ven? Se le inflama esa sola, y yo que viví la experiencia de eso. Entonces, ¿qué pasa? Duré 2 días con eso hinchadísimo, ¿sí? No podía ni siquiera ni caminar. ¿Y qué pasó? Si al día siguiente llegó el Señor, los ángeles de Dios, ¿y usted sabe qué hizo Abraham? Salió corriendo a atenderlo, ¿sí?, y a brindarle cosas. Es un concepto, es una cosa que va más allá. ¿Sí me entendieron? Va más allá. Cuando uno entiende que es Dios el Creador, cuando uno llega a tener la sabiduría de Dios el Creador, uno sabe que Él en cualquier momento, este cáncer que tengo, este cáncer por el cual estoy orando de mi hermano, Él lo puede sanar y da sanidad completa, ¿sí?, y restaura completamente esa parte que está enferma, completamente cuando yo estoy en Él. ¿Sí me entendieron?
Eso, por eso es el tema de para Él, en Él y por Él. Por eso entonces Dios, ¿qué vio Dios en Abraham? Este me ama a mí más. Él sabe lo que yo soy. Él sabe que yo le puedo decir, o sea, lo mata así y le puedo dar vida. ¿Qué hizo Jesús con Lázaro? 4 días y no lo resucitó completamente. Milésimas de segundo para poder restituir todas las células, todo el intestino, todo el corazón, todas esas cosas que ya estaban negras, dice mi hermana, ¿cierto? Entonces dígame si ese momento de Abraham, donde Abraham llega y le entrega todo al Señor, dígame si el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, que sabía lo que era Dios, ¿por qué? Porque Él vino del Padre para hacer lo que el Padre le mandó a hacer, que Él fue el que pronunció la palabra, ¿sí? La palabra profética de Génesis capítulo 3, versículo 15, que Él fue el que le dio vida a todo, que Él fue el que generó todo, porque lo dice Juan capítulo 1, dice que fue hecho todo ¿para quién? En Él, para Él y por Él. Entonces dígame usted, esa intensidad, o sea, ese conocimiento, esa amplitud, esa ampliar las estacas de esa tienda, diga bien, esa tienda de Abraham, que es la misma de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando usted amplía la tienda y se le vuelve infinita y usted entiende y dice, no, o sea, a mí me dice el Señor, diezma, y yo diezmo con alegría y con partida. ¿Por qué razón? Porque yo sé que al diezmar esta mano se vuelve vacía, pero después en un segundo Dios me la llena. Y fuera de eso me dice, le voy a dar mucho más abundantemente, mi amado hermano. Porque dice la palabra de Dios, dice, probadme, probadme. Y fuera de eso entonces, Él vio ese corazón inmenso de Abraham que lo amaba a Él, al Creador, al que lo hizo, al que lo formó, al que lo estructuró, al que le estaba dando todo, al que lo llevaba por el camino. Luego eso, mi amado hermano, tiene una implicación de un valor tan grande, y eso me explica a mí esa parábola, ¿sí? De la perla que estaba en el campo y vendió todo lo que tenía, todo. ¿Para qué? Para poder comprarse ese campito donde estaba la perla que él anhelaba en su corazón. Yo le pregunto a mis amados hermanos, yo le pregunto a mi amado hermano, ¿será que usted va a leer la Biblia por leerla? ¿Será que usted quiere aprender más de ese ser superior, de ese Jesús, de ese escrito que te va a decir a ti, mire, yo soy así, 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 y cada vez te das cuenta y te magnificas lo que la pastora hace, ¿sí? Que nos trae ese entendimiento para nosotros poder digerir un poquito más. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que usted, mi amado hermano, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo el término sin que de pronto los ofenda? A ver, Marguerite, ¿cuál es el término? Usted va a traer el término muy bonito. A ver, explícame el término. ¿Cuál es el término que quiere Dios con cada uno de nosotros para que nosotros podamos, ¿sí?, vivificar a Dios? Entonces, es el punto, el que yo digo siempre, la interfaz. En ese momento en el cual Dios me revela a mí unas cosas y yo ni siquiera me doy cuenta, y cuando de pronto me doy cuenta, yo estoy sirviéndole a Él totalmente, completamente. Y estoy entregándole a Él todo. ¿Por qué? Porque sé que Él es todo. O sea, una persona me dijo a mí, pero es que usted sabe lo que significa en la parte financiera el diezmo. Claro, porque el diezmo es una bendición para mi vida, no para nadie más. Es una bendición que Dios tiene para mi vida, para mí. Así como fue la bendición para Abraham, es para mi vida. ¿Sí? Por eso Dios dice, por eso Abraham está dentro del campo de la fe. ¿Sí? Por eso Abraham es el de la fe. ¿Por qué? Porque está dentro del campo. Cuando yo diezmo, estoy dentro del campo de la fe. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que Dios a mí me va a dar. A mí me dio un sueño de un ponqué que cada ratito lo abría, me lo comía, volvía otra vez y aparecía el ponqué nuevo. Eso es una bendición. Dios le mandó a hacer a Abraham era porque Él quería empezar a enseñarle a Abraham que de donde él venía, que era de Ur de los Caldeos, en donde había una tradición que era que todo primogénito varón, el primero, se entregaba a Moloc y se sacrificaba a Moloc. Lo que Dios me estaba diciendo es, esa misma tradición yo se la voy a llevar, pero en el momento del sacrificio yo le voy a decir
no es con las personas, es con los animales. Entonces por eso el Señor, a Él se le hizo fácil, porque era tradición de ellos, y nosotros sabemos que Él viene de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, en donde se manejaban los cananeos y todos los rituales. Por eso Él no puso objeción, ¿ya? Porque para eso hay que entender la cultura, para poder entender. Por eso Él llegó, sí, se le hizo fácil, llevó todo, y cuando ya iba a hacer el sacrificio, cuando ya iba a dar por terminado, o sea, el ritual, fue cuando el ángel le dijo: no, aquí no son las personas, no son los niños, no son los jóvenes, porque Isaac tenía 14 años cuando él ya lo iba a sacrificar, no era un bebé, ya era un adolescente. Entonces, por eso el Señor le cambió, porque le iba a empezar a cambiar, que no eran las tradiciones de los cananeos, que no era el sacrificio de personas, sino era a través de los animales, porque ahí entraba, digamos, como la cultura de que va a empezar a conocer a un Dios. Porque nosotros sabemos, porque lo dice Josué, que el papá de Abraham era el que hacía los dioses, era el que hacía muñecos, era el que tenía sus dioses, porque él era un idólatra, y Abraham también. Entonces Dios tiene que llevar a qué? A quitar una cosa para poner lo que es de Él, y eso es lo que Él está buscando en nosotros. Quitar nuestras tradiciones, quitar las cosas que el hombre, que el mundo ha sembrado en mí, para Él sembrar la buena semilla, para que usted dé fruto de Él. Bueno, yo sí digo que, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios viene de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que hace que lo que yo tengo por dentro empiece a ser regenerado en la carne, y empiece verdaderamente a ser renovado el Espíritu, o sea, lo que tenemos en la parte de alma. Yo sí creo que Abraham tenía un concepto establecido de Dios tan grande, que ella no pensaba en uno de los cateros. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fue sacado por el desierto? El pueblo de Israel siguió pensando en Egipto. Todo el tiempo pensaba en Egipto, en la carne de Egipto, en el sol de Egipto, todas esas cosas de Egipto. Abraham, yo pienso que Abraham no. ¿Por qué? Porque yo digo, Abraham tenía ya un concepto de lo que era Dios, porque Dios había entrado en Abraham, o sea, Dios vivificó a Abraham. Dios le enseñó a Abraham, Dios lo llevó por un camino en el cual él aprendió esas cosas de él, y amaba tanto él a Dios, o sea, comprendió que Dios era un Dios todopoderoso, creador, y es lo que yo he entendido. O sea, yo pienso esto. Yo pienso que el Dios que tenemos nosotros es un Dios poderoso, creador. Pero soy yo el que permito que Él pueda entrar en mi vida, no puede entrar en mi vida. Yo soy el que permito que Él limpie, lave, ¿sí? Y transforme todas las cosas que tengo. Yo soy el que permito que yo no camine más por el mundo, sino que camino ya en Cristo Jesús. Y es Dios quien a mí me cobija, me cubre, me da el manto de Él, Salmo 91. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir en todo. Por más de que venga 1000 o 10.000, ¿sí? No podrán atacarme. ¿Por qué? Porque está Dios ahí. ¿Qué le dijo el enemigo, el maligno? ¿Qué le dijo a Dios? Pero es que usted no me deja tocarlo. Yo le doy la vuelta, yo todo el tiempo estoy como león rugiente, pero usted no me deja tocarlo. ¿Quién no lo deja tocar? De Dios. Esa es la esencia de Dios. Eso es lo que yo llamo el amor de Dios. Por eso, entre más uno tenga el amor de Dios dentro de uno se le hacen más fácil las cosas. O sea, menos problemas, menos aflicción, menos dolor tiene, menos sufrimiento tiene. Porque a veces sufrimos. Pero es que yo tengo que entregarle esto. Y entonces yo me quedo y empieza su mente a dar vueltas, 10 minutos dando vueltas, y otra cosa. Y usted que sabe, hermano, si a la mitad del camino usted entrega 1.000 pesos, y a la mitad del camino encuentra usted un billete de 20.000, un billete de 50.000 o de 100.000, ¿qué sabe usted? Como me pasó a mí. Yo tenía 200 pesos, no tenía ni siquiera ni para el bus, y se los entregué a alguien y dije, ¿esto es lo que tengo?
¿Qué pasó? Pasó un amigo mío, un colega, ¿sí? Me manejaba un Mercedes-Benz y me llevó en el Mercedes-Benz. Ya me monté en un Mercedes sin yo verlo, ¿cierto? Y gratis, me llevó hasta la casa, hasta la puerta de la casa. Cuando nosotros empezamos verdaderamente a vivir esa experiencia, a vivificar esa experiencia, empezamos a cambiar nuestro concepto del amor de Dios. Eso es importante. Más adelante vamos a hablar de otro que es 1 Juan. ¿Sí? ¿Quién fue el que tuvo que se reclinó en el corazón de Juan, de Jesús? Juan, ¿cierto? ¿Quién fue el que verdaderamente vivió? ¿Qué sintió Pedro por Juan? Celos. Maestro, ¿y este qué va a hacer? ¿Será que él va a morirse después de mí? No, ¿a usted qué le importa, hermano? Nada más confórmese con lo que le estoy dando. Y eso es lo que se llama el 10º mandamiento. Contentamiento. Cuando usted empieza a tener el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, con todo, ¿sí? ¿Tú qué haces? ¿Qué sigue después? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? Cuando tú llegas al cuarto ya encuentras que ya empiezas a amar a quién, a tus padres, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el amor que tengas por tus papás, ¿sí? Tengas que largura de días y bendiciones, ¿sí? Y después viene el amor que tiene usted por los mamás, o sea, el amor filial. ¿Qué es ese? No matarás, no robarás, ¿sí? No mentirás, ¿sí? Y al final, ¿qué? ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes, así sea poquito o mucho, tú ya tienes contentamiento porque a ti Dios te ha hecho que tú, cuando tomes una changua, ¿sí? La recibas con deleite y la changua, bien, así sea changua, agua, ¿sí? Entre a tu cuerpo y te alimente a ti. ¿Por qué? Porque es la orden de Dios. Es el mandato de Dios. Él es vitamina, Él es algo, Él es fósforo, Él es todo lo que Él quiere hacer. Él es fuerza, Él es poder, Él es fuego. ¿Sí? Él es frío, Él es calor, todas esas cosas. Y así es como Dios tiene para ti esas cosas. Eso es lo que yo pienso, ¿cierto? Me gustó el concepto de la pastora. ¿Por qué? Porque es otro concepto muy bonito, me parece chévere verlo desde ese punto de vista. Pero sí, yo pienso que el amor de Dios, el amor dentro del campo que yo estoy llevando ahorita, es algo que va más allá, va más allá. O sea, y ese Abraham fue más allá. Fue más allá. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, cerremos los ojos, digámosle al Señor, gracias por todo, mi amado Dios. Bendice, oh alma mía, al Creador. Bendice, oh alma mía, al Señor. Enséñame cada día más y más, Señor, para que en la medida que yo reciba tu enseñanza, Señor, te pueda ministrar, o sea, pueda ministrarme y ministrarte a ti. En la medida que tú me ministres, Señor, y me enseñes, yo puedo entonces permitir que tú me sojuzgues, papito Dios, porque entiendo que cuando tú me sojuzgas, estás haciendo de mi vida, ¿sí?, una madurez, una persona especial, una persona dispuesta para ti, mi amado Dios. Y en esa medida que tú me sojuzgues, Señor, me educas, me enseñas a vivir en ti, Señor. No a vivir en el mundo porque es lo que tú quieres, que nosotros salgamos de este mundo, pero tú le dijiste a tu mamá, a Dios le dijiste, Padre, no te pido que lo saques del mundo. ¿Ves? Porque nosotros venimos aquí a hacer luz y a hacer sal. Y en la medida que eso tenemos, entonces por eso andamos en esto. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me lo bendiga, que me lo lleve con bien.